más alumnos del programa MBA, y que disfruten mucho el día de hoy las dos sesiones que tenemos del track paralelo Financing the Future. Seguramente va a ser algo muy, muy interesante para ustedes y relevante en su actividad profesional también. Ayer tuvimos dos presentaciones dentro del track paralelo de Science Fiction y cómo modelar, digamos, modelos de negocio y pensar el futuro a partir precisamente de esta área muy interesante de tecnología, de innovación, muy anclado al tema de Science Fiction, que es un tema creo que muy novedoso. Y el día de hoy no será menos novedoso y atractivo. Vamos a tener nuestra primera conferencia de la mano de Rogelio de los Santos, a quien doy la bienvenida. Rogelio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De hecho, Rogelio, con una gran experiencia en temas de emprendimiento, de financiación para proyectos, muy ligado al TEC de Monterrey. De hecho, en el tema del Instituto de Emprendimiento que tiene el Tecnológico de Monterrey, ya nos platicará un poquito, Rogelio, sobre lo que ha estado haciendo. Pero antes que nada, darles a todos una cordial bienvenida. Vamos a tener una semana muy interesante de actividades. Entonces, no dejen de participar en todos los eventos que tenemos, el track paralelo del día de mañana y el jueves, así como el social mixer que vamos a tener el día viernes. Entonces, todos ustedes tienen la agenda, por favor, no dejen de conectarse. Si por alguna razón se les complica conectarse a alguna de las conferencias, bueno, siempre estamos grabando y poniendo a su disposición estas conferencias. Vamos a presentar un pequeño slide con la información importante de la bio de Rogelio y enseguida comenzamos. Muchas gracias. Pero adelante, Rogelio, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por invitarme a compartir unas ideas el día de hoy, unos conceptos, unas teorías de inversión. Mi nombre es Rogelio de los Santos. En resumen, ya leí un poquito sobre mí, pero en resumen soy un emprendedor que desde hace 13 años empezó a detonar el ecosistema de inversión en México y Latinoamérica. Hoy, como inversionista institucional al frente de Dalus Capital, me ha tocado apoyar alrededor de 39 empresas en las que he invertido cerca de 120 millones de dólares y a esas empresas se les han atraído o han levantado cerca de 600 millones de dólares más. Hoy quiero compartir con ustedes unos conceptos que de alguna manera han demostrado de manera consistente el generar unicornios. Y estos conceptos, pues de alguna forma también, pues ya no solo se han probado en otros mercados, sino también ya los hemos probado aquí en México. Si me dan oportunidad, voy a compartirles, es una presentación que está un poquito densa. Les platico que esto lo damos nosotros en un taller que dura aproximadamente 3 días y ahondamos y hacemos muchos ejercicios al respecto, pero hoy en menos de 45 minutos, 50 minutos les voy a dar un download de toda esta información. Prácticamente vamos a tocar 3 temas. El tema de la teoría de disrupción, de cómo competir y ganar en el mercado, cómo entender los mecanismos de adopción, que es la teoría de Jobs, Job to be done, de una función que debe tener tu servicio o tu producto en el mercado,
Y por último, la teoría de capacidades, de cómo diseñar y crear la organización que quieres para poder ser competitivo en el espacio que estás destinado a explorar. Muy importante, ¿por qué las teorías son relevantes? Ustedes se darán cuenta de aquí como referencia, pues nada más vean cómo estábamos en los 80s y donde este modelo fue copiado por Ford y General Motors, cómo Toyota viene y prácticamente termina dominando el mercado y hoy con una nueva historia, pues tenemos un nuevo jugador en el mercado donde pues, las reglas se siguen reescribiendo constantemente. Hay dos tipos de innovaciones. Las innovaciones de sostenimiento, en donde prácticamente las empresas actuales o los incumbentes exploran y penetran el mercado. Y las innovaciones disruptivas es aquellas que terminamos identificando como aquellas que cambian un poco las reglas o las vemos como si fueran nuevos emprendimientos. Vamos a ahondar un poquito más en cada una de ellas. Las innovaciones de sostenimiento pues están diseñadas para mejorar el desempeño de criterios que ya son conocidos en el mercado. Los mercados están perfectamente definidos, están muy conocidos y monitoreados y normalmente tendemos a estar atendiendo a los clientes o segmentos de clientes más demandantes y los que nos vamos al 80-20, de donde generamos el 80% del impacto y sobre eso nos concentramos. Y siempre estamos buscando maximizar los márgenes, sobre todo en este mundo en que todo lo vemos de corto plazo, ¿verdad? Y eso nos termina llevando a que estamos constantemente atendiendo a los clientes, segmentos de clientes que son los más sofisticados. Pero la realidad de las cosas es que las innovaciones disruptivas, normalmente quienes están en las innovaciones de sostenimiento no las alcanzan ni a ver, les llegan por la izquierda, los rebasan por la izquierda, porque esas innovaciones disruptivas están enfocadas en mercados que no están claros en su definición o pareciera que son mercados muy pequeños, poco atractivos. Y normalmente están asentados en los segmentos de más bajos, menos sofisticados o incluso en segmentos donde no hay ni siquiera consumo, lo que llamamos los océanos azules. Esto nos lleva a decir, bueno, pues, ¿por qué he de concentrarme en esos segmentos de clientes menos sofisticados, menos pudientes, cuando pues hoy tengo una mina de oro que puedo seguir explotando? Pero la realidad es que esa misma diferencia entre los dos perfiles de clientes hace que tú termines definiendo una nueva base de competencia. Por teoría de restricciones, tienes que diseñar soluciones completamente diferentes para este perfil de usuarios. Y termina siendo pues el dominio de otros jugadores que entran y les quitan el mercado. ¿En qué consiste esto de las innovaciones disruptivas? Estas son las curvas de adopción de innovación que me imagino que ustedes ya conocen. Las innovaciones de sostenimiento, pues más o menos tratan de ir a la par de cómo va avanzando la tecnología y son de esta manera incremental aquellas en donde los incumbentes normalmente ganan. Pero cuando generamos una innovación disruptiva y nos bajamos a esos segmentos de menos pudientes o incluso nuevos, pues la realidad es que en estas innovaciones disruptivas, los jugadores que entran son los que normalmente ganan. ¿Por qué? Pues por la inflexibilidad de los de arriba y por la velocidad con la que los de abajo se pueden mover. El tema es que a veces toma mucho tiempo desarrollar esos mercados, porque son mercados muy profundos. Aquí hay una serie de empresas en donde pues los consideraríamos como gente, o sea, empresas que hoy las vemos como muy grandes, pero en su momento entraron y le terminaron quitando el mercado a alguien más que ya estaba adentro. Hay una situación que cuando nosotros como emprendedores queremos salir a innovar y nos ponemos a las patadas con los jugadores ya establecidos, con esos incumbentes, pues realmente todos los recursos, todos los clientes, toda la atención y todos los canales ya están dominados. Entonces nuestras probabilidades de éxito ahí son muy bajas.
Pero en en estas oportunidades en donde podemos tal vez encontrar un nuevo segmento de cliente, un nuevo mercado donde podamos generar una estrategia mucho más disruptiva con respecto a lo que existe, pues nuestras probabilidades de éxito se incrementan sustancialmente. Ahora, hablando de las innovaciones disruptivas, hablamos de dos tipos. Las que están en los segmentos más bajos de los clientes que ya están siendo atendidos hoy, donde prácticamente son clientes que ya conocen, ya están consumiendo algún producto, y los de los nuevos mercados, mercados completamente disruptivos, donde pues prácticamente un nuevo usuario, una nueva tecnología y crear nuevos hábitos, pues es mucho más difícil. Y por eso a veces los tiempos no están a nuestro favor. Pero en este proceso de irnos a los segmentos más bajos, normalmente lo que termina dándonos la oportunidad de entrar y de ganarnos a esos clientes, pues son estos nuevos modelos de negocio en donde podemos explotar estas asimetrías de incentivos económicos, en donde les quitamos a los líderes establecidos a través de esta oferta de low end market disruption su espacio. ¿Qué es lo que terminamos viendo? Pues que esa es una estrategia. La otra estrategia es irnos a los océanos azules, en donde nos enfocamos donde no hay consumo y establecemos completamente una nueva variable de desempeño, de performance, digamos, en ese mercado. En este caso, pues a diferencia de estos incumbentes, pues lo que hacemos es que nos generamos completamente en otro plano y buscamos cambiar completamente las reglas. Estamos redefiniendo la categoría totalmente. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, pues si quieres ganar en este espacio, usando teoría de disrupción, pues prácticamente tienes que cambiar las reglas del juego y tratar de enfocarte lo más que puedas en esta estrategia de donde no hay consumo. Y por el otro lado, tener muy claro que tienes una posibilidad de explotar estas asimetrías de incentivos económicos para poder generar una solución que sea rentable o sustentable, sostenida en el largo plazo, ¿no? Ahora, las pruebas, cuando tú tenemos dos pruebas para lo que es low end market disruptions. Una es, si tienes un nuevo modelo de negocio que te permite competir en una nueva forma para ese mismo segmento. Y dos, si tus productos son más que suficiente lo que requieren esos segmentos de consumidores para que pues ellos puedan vivir y puedan resolver su necesidad. La realidad es que, pues aquí hay tres ejemplos de cómo estas empresas en su momento cambiaron los modelos de negocio y pudieron entrar a competir de una manera diferente y terminaron quedándose con una parte muy importante del mercado. Algunas de ellas ya no son relevantes, como el caso de Skype, aunque lo siguen usando algunos que otros por ahí. Pero, y luego la segunda, si el producto es suficientemente bueno para poder atender a ese mercado, pues a veces pensamos que las ofertas de estas empresas son productos que no van a competir porque son completamente, son mucho más simples, más sencillos, más baratos o incluso gratuitos. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, pues a ver, no necesariamente el tener un producto más simple es, algo que no va a estar dentro de tu competencia, incluso probablemente va a estar y te va a terminar generando esa disrupción. En lo que son las disrupciones de nuevos mercados tenemos tres pruebas. Una es si estás enfocándote en donde no hay consumo, en donde prácticamente y de igual forma con el low end market disruption puedes tener un producto simple que atienda ese segmento. Si el producto ayuda a estos consumidores a tratar de resolver algo que ya están tratando de hacer, que no es algo completamente nuevo. Y por último es si ese producto le permite a una base mucho más grande, menos sofisticada, menos habilidosa, menos económicamente pudiente, menos tecnológica, hacer algo que antes no había sido posible hacer. Y aquí hay algunos ejemplos en el tema de productos simples, en innovaciones, por ejemplo, IKEA, que de hecho lo acabo de visitar en Austin el fin de semana y es tremenda la diferencia
de lo que ofrecen ellos contra lo que hay en el mercado. La segunda es si les ayuda a sus clientes a hacer algo que ya estaban tratando de hacer, pero lo terminan haciendo de una manera completamente diferente. Y por último es si este producto, pues al final es fácil de consumir. Ahorita van a ver, y al final voy a profundizar de un caso mexicano, aquí que es una referencia y que pues se podría parecer aquí al de la derecha, que es Square, ¿verdad? Estas disrupciones, no sé si ustedes las consideran como marcas que han que han generado una disrupción en su mercado. De aquí nada más les puse clip como mexicana, pero ahorita les voy a platicar por qué cada una de estas terminan siendo marcas que generan una disrupción tremenda allá afuera. Esto viene de el profesor Clayton Christensen, que falleció hace poco, donde dice, pues, potencialmente crear nuevos mercados es muchísimo menos riesgoso y la recompensa es mucho mayor que tratar de entrar a estos mercados de océano rojo, en donde ya la competencia pues ya está al 100, ¿no? Esto, digamos, es una forma de cómo posicionarte y cómo ir a buscar un segmento de mercado que sea profundo y que te permita escalar y generar una nueva curva de adopción de innovación que termina reemplazando las anteriores. Ahora, la segunda teoría es la teoría de Jobs, Jobs to be done, que a lo mejor ya la han escuchado por ahí, que no es otra cosa más que cómo identificar los mecanismos de causa que resuelven una necesidad en un determinado contexto. Y aquí lo que el equipo de Clayton y el equipo de Taddy Hall, con quienes hemos estado trabajando esto, nos han enseñado es que la combinación de la teoría de la disrupción con la teoría de la función, de Disruption Theory y Jobs Theory, realmente se convierte en una solución súper mágica. ¿Por qué? Porque primero, pues, te obligas a generar nuevos modelos de negocio que ofrezcan soluciones perfectas para ese nivel de segmento de cliente, con el nivel de demanda. Pero si además de ese nuevo modelo de negocio, eres capaz de generar la posibilidad de ir a buscar ese no, donde no hay consumo, en donde hace falta o riqueza o habilidades o acceso o sofisticación tecnológica o conocimiento, pues entonces esto lo que te permite es apalancar, podrás apalancar tus soluciones existentes y más tus capacidades para poder ser competitivo en este nuevo segmento, con este nuevo plano de competencia, que es la disrupción del nuevo mercado. En el equipo de Taddy por muchos años se dedicó a estar haciendo una supervisión de todos los productos que se lanzaban al mercado. Y cada uno de ellos, pues hay muchos que terminan siendo no exitosos, pero la realidad es que muchos de estos productos terminan siendo los que consideran ellos como ganadores en cada una de sus categorías. ¿Qué significaba eso? Pues que cambiaban de alguna manera las reglas. Y si nos metemos a un segmento que es de los más competidos, pues van a ser estos donde estamos viendo productos de consumo, donde hay, pues pareciera una oferta súper saturada. Pero hay casos concretos en donde, aquí estamos hablando, creo que el anterior es 2015, este es 2016, y diríamos, pero ¿cómo puede ser uno de estos productos tan disruptivos? Y la verdad es que pues, no es algo fuera de lo normal o no es algo fuera de lo común. Ahorita les vamos a poner algunos ejemplos, pero por ejemplo, aquí este caso, donde en la categoría de quesos, pues lo que terminaron definiendo es ir por un consumidor que está enfocado en el insumo o el consumo de calorías, pues al momento de hacer las rebanadas y hacerlas más delgadas, terminaron pues creciendo a estos niveles en donde pues hicieron que la categoría, la expansión en la categoría crecía casi 50%. Y estas son las cosas, cambios tenues que hoy, por ejemplo, este era un low-end market disruption, en donde esta innovación terminó convirtiéndose en un éxito rotundo para esta empresa, ¿no? Pero
para no quedarnos así con nada más conceptos o ideas, bajemos un poquito esto, decir, bueno, las definiciones de innovación podrá haber muchas, pero al final lo que el cliente quiere es una oferta nueva, un producto, un servicio, que le está resolviendo esta circunstancia de fricción y que al mismo tiempo pues previene que tenga esa necesidad resuelta. Y en esa circunstancia es de donde se puede identificar y es la clave para identificar cuál es esa unidad de innovación. La unidad de innovación es lo que termina siendo es pues encontrar lo que al final estás tratando de resolver y donde tu ecuación de valor se va a hacer latente. Donde, por un lado, decimos, bueno, pues todos los productos realmente son servicios. Cada una de estas funciones o cada uno de estos jobs tienen un criterio para contratarte o para no contratarte. Tienen perfectamente claros las especificaciones para cubrir con la necesidad o la expectativa del cliente. Y por último, define, en base a la definición de esa función, de ese job, pues defines claramente cuáles son las diferencias contra otras categorías y te puedes diferenciar dramáticamente de ellas. La arquitectura de una función o de un job to be done es, pues primero en temas de circunstancias, quién, dónde, cuándo, y son dos elementos, qué estás haciendo y qué estás sintiendo, donde al final esta combinación de elementos terminan generando especificaciones funcionales, emocionales y sociales del momento. Y ahí es donde te tienes que enfocar en diseñar una solución que termina desempeñando una función clara para el cliente con esas dimensiones en donde prácticamente lo terminas convenciendo y terminas ganándose su confianza. Cada uno de estos, pues, podríamos decir que son marcas diseñadas alrededor de esto y por ello han sido muy exitosas. ¿Cuáles son los elementos de impacto aquí? Pues una es encontrar esas frustraciones que los clientes están viviendo y por otro lado es entender para esa frustración cuáles son estos elementos de los que hablamos ahorita. En el caso de Airbnb, cuando empezó, pero esto es una imagen de hace tiempo, no es lo más reciente, es donde decían, pues cualquier viajero tiene la necesidad o se merece tener un hogar a donde llegar. Y pues con esa idea y el concepto de tener una experiencia completamente diferente a lo que se veía en los hoteles tradicionales, pues hace que Airbnb pues capture primero un segmento importante de clientes, aunque fue fundada en el 2004, fíjense que no fue sino hasta el 2011, 2012, 2013 cuando ya tuvo su crecimiento acelerado. ¿Qué quiere decir esto? Que aun y cuando tenía una oferta clara, diferenciada y estaba enfocando en un perfil de cliente que no existía antes, o sí existía, pero no estaba una oferta para ellos, pues se tardó cerca de 7 años en encontrar tracción. Y eso hace que normalmente las innovaciones disruptivas hacia mercados o hacia océanos azules tarden mucho más tiempo en generar tracción, pero el efecto que se generan y el crecimiento exponencial que tienen después con el tiempo hace que, pues como les decía hace rato, pues se generen nuevas curvas de adopción de innovación. El, eh, eh, un poco las lecciones de la teoría de jobs o de la teoría de funciones es, primero, las segmentaciones te ayudan a categorizar completamente, a cambiar las categorías, la competencia y las oportunidades que hay allá afuera. La segunda es que esa circunstancia es la esencia de tu análisis para innovar. La tercera es que pues, los productos son mejor entendidos como servicios
al 100%, no hay diferencia entre ellos. La cuarta es que las funciones o los jobs tienen una dimensión emocional y social, así como requerimientos funcionales de cara al cliente. La quinta es que tienes que entender muy bien cuáles son esas fuerzas de adopción, entendiendo cuáles son los criterios de contratación o criterios de no contratación, en donde pues un cliente prácticamente muy rápido y en segundos va a tomar una decisión. Y por último, pues estas innovaciones pueden reconfigurar estos beneficios que hoy pues no están siendo bien resueltos. Y de alguna manera, pues posicionar tu marca como una marca que resuelve este tipo de fricciones en el mercado, como una marca que resuelve a través de Jobs Theory, con sus soluciones o con sus servicios, pues hace que los clientes pues la vean con una marca ganadora. Ahora, la realidad es que pues todas estas empresas que se han cambiado a este tipo de segmentaciones se dan cuenta que los mercados son muchísimo más grandes que lo que creyeron. Segundo, que la participación y la posibilidad de crecimiento que tienen ahí, pues fue mucho menor. Entonces el mercado pues les dio la oportunidad de crecer, que los competidores de su solución no estaban realmente en esa categoría originalmente pensada, que el potencial de crecimiento es muchísimo mayor, es exponencial, y que crear una marca muy bien valorada, muy bien valuada, pues es mucho más directo y enfocado en lo que es eh, enfocada en esta circunstancia de innovación. Y por último, la tercera teoría que les quiero platicar hoy es el tema de capacidades, en donde tus recursos, tus procesos, tus prioridades, de alguna manera se convierten en no solo en destino, sino también en tus posibilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que te definen, porque al final es el DNA de tu organización. Y por el lado de recursos, pues estamos hablando de tus activos, tu gente, tu cultura, tus marcas, tu propiedad industrial, tu balance. En procesos, tu proceso de producción, procesos de suministro, de distribución y venta. Y en prioridades, pues vamos a decir, qué tan, en qué elementos te estás enfocando. Si es más hacia una sofisticación tecnológica, si es más a un margen sobre ingresos para poder ser rentable. No puedes hacer todos al mismo tiempo, pero al final pues te tienes que adaptar otra vez al cliente y a la circunstancia en donde estás trabajando, ¿no? Aquí lo interesante, y esto nos lleva a la teoría de disrupción, es que las organizaciones, las capacidades organizacionales no son tan flexibles y no cambian tan rápido en el tiempo. Por eso, los que están en las innovaciones incrementales muy difícilmente van a ser quienes terminen haciendo las innovaciones de nuevos mercados o de segmentos más bajos. Y esto, pues, lo que hace es, en esa paradoja, es que, pues, las capacidades que te hacen muy exitoso en las innovaciones con los incumbentes y con las innovaciones incrementales o de sostenimiento, pues hacen que te vuelvas prácticamente incompetente de crear otras soluciones. Con esto, pues les pongo aquí unos elementos nada más. Eh, eh, todas aquellas empresas que ven que salen nuevos productos y que y muchas de ellas terminan por no poniéndoles atención, porque las ignoran o porque dicen, no, pues ya está muy saturado el mercado y no nos van a hacer nada, pues la realidad es que tienen una miopía, porque pues muchos de estos casos ya los hemos conocido, ¿verdad? No se los tengo que repetir,
pero, y ahí podemos poner Blockbuster y podríamos poner muchas otras empresas, incluso mexicanas, que tarde o temprano les sucede esto. Eh, lo interesante es que, eh, y este es un ejemplo, decir, bueno, era natural hacer esto, o sea, todo el mundo veía que la gente compraba las cervezas y en los bares o en los restaurantes te le ponían un limón arriba. Pues nadie había sacado el que la cerveza ya trajera el sistema incluido, en este caso el sabor a limón ahí. Y pues eh, eso, aunque lo vean como algo muy, muy natural y algo de observación, pues al final hace que este tipo de cosas sucedan, ¿verdad? Y se vuelven los casos así súper exitosos de, en categorías donde dices, pues es que ya todo está innovado, ya está todo creado. Pero al mismo tiempo, pues están muchos otros casos donde creyeron como empresas que la forma más eficiente para poder seguir compitiendo en el mercado era la de eh, bajar precios o tratar de usar las capacidades con las que ya habían nacido, estaban construidas, para tratar de reorganizarse a irse a otro segmento. Y normalmente las historias ahí no son exitosas, normalmente. Puede haber cosas extraordinarias, pero esto eh, al final, pues lo que te dice es que la base de competencia se requiere estas nuevas estructuras o capacidades organizacionales y al final, pues son diferentes organizaciones. Una empresa puede tener diferentes organizaciones. Normalmente cuando nos platicamos con corporativos, decimos, lo que vayas a hacer, hazlo, pero hazlo fuera de la organización, darles todos los grados de libertad, permite que ellos, pues su primer misión sea generar una disrupción que te afecte a tu negocio principal o tus negocios periféricos, porque si los mantienes adentro, pues primero los vas a asfixiar, la cultura y la organización los va a, a llevar en una dirección en donde no vas a tener un caso exitoso y al final, pues van a ser ejercicios frustrados de innovación. Muchos de estos quisieron hacer lo mismo y no se dieron cuenta y no hicieron estos grandes cambios al permitirse operar desde fuera. Y bueno, pues aquí la clave es que no necesariamente lo que nos ha hecho exitosos hasta ahorita es lo que nos va a mantener exitosos hacia adelante. Y como líderes de organizaciones, pues así como evaluamos las capacidades de las personas y constantemente estamos haciendo evaluaciones para asegurarnos que tenemos a la gente correcta en los puestos correctos, en los procesos correctos, pues debiéramos de ser claros y entender si estas capacidades organizacionales siguen siendo vigentes o nos están llevando o nos están limitando las posibilidades que hay allá afuera. Entender que pues estas capacidades organizacionales pues son prácticamente fijas y que poderlas sustituir requieren de crear otras organizaciones dentro de nuestra empresa. Organizaciones con tal vez culturas, perfiles y filosofías completamente diferentes para poder trabajar. Aquí, este ejemplo, pues ya es un poquito viejo, pero si le ponemos, hoy ya ya no cobran por hacer el trading. Cuando antes estaban en $70, luego los bajaron a $30, después a 15, $10, $15, y ahorita ya son gratuitos. Pues prácticamente lo que fue habilitándolos fueron los modelos de negocio y la tecnología que estaba disponible. Entonces, esto, el, el eh, el entender que sí puedes tener diferentes organizaciones, diferentes culturas, diferentes grupos dentro de tu empresa, te va a ayudar a estar atento y latente para no volverte irrelevante en el tiempo. Pero también te ayuda a que de alguna manera estés siempre probando nuevos modelos de negocio, a generar nuevas capacidades en
prácticamente de tu negocio central. Y si no ves esto como elementos que puedas separar, pues entonces no vas a poder generar nuevas avenidas o nuevas líneas de negocio que te permitan vivir hacia adelante. En, en, eh, en las organizaciones, al final, pues, esta es una matriz de 4x4 donde dicen, bueno, pues, si son innovaciones de sostenimiento, pues pueden tener una alta probabilidad de éxito si son sobre nuestro mismo mercado y como ya dijimos, en los clientes o los segmentos más pudientes, donde a lo mejor tengan un alto fit con nuestras prioridades organizacionales, pero no con nuestros procesos, pues a lo mejor se requieren diferentes equipos o diferentes modelos de negocio o diferentes incentivos económicos. Cuando es un bajo fit con nuestras prioridades organizacionales, pero muy alto con nuestros procesos organizacionales, pues entonces ahí se requiere también hacer cambios importantes. Y el más importante, pues es el más disruptivo, que sería eh, eh, el generar esa independencia total, donde pues ni nuestras prioridades ni nuestros procesos están habilitados para poder generar esto. Esto, al final, lo que hace es que pues, es como un compás y te permite estar evaluando, estar buscando, evaluando y comercializando nuevos negocios, pero al mismo tiempo te va determinando, bueno, pues en tus negocios actuales, cuáles son los comportamientos y las decisiones que tienes que estar tomando, porque pues en el tiempo esto va cambiando. Cuando empiezas como organización, pues eres una organización que está mucho más centrada en los recursos y conforme vas avanzando, pues son donde los procesos y las prioridades empiezan a dominar. Cuando ya es una organización así madura, pues a lo mejor recursos como en este caso de McKinsey, pues puedes tener una alta rotación sin dañar tu negocio porque pues está diseñado el negocio para funcionar así. Pero eso es únicamente cuando tus procesos, prioridades pues ya son dominantes. Las capacidades organizacionales al final, como dije al principio, pues sí terminan siendo un destino en donde pues tu principal fortaleza como organización pues se vuelve tu principal debilidad, potencial debilidad hacia adelante por la inflexibilidad que te genera. Como resumen, eh, normalmente todas estas pruebas terminan tomando una forma de disrupción en los mercados con respecto a contra quién estás compitiendo. Tienes que de alguna forma buscar explotar estas asimetrías de motivación y de incentivos económicos. Tienes que segmentar mejor a tus mercados, a tus clientes en función a esta funcionalidad o job to be done que terminas resolviendo, que aquellos trabajos o aquellas funciones que están pobremente resueltas, pues tienen estas fricciones, tienen estos elementos que son donde hay una mayor probabilidad de capturar valor con un nuevo servicio y que debes constantemente estar mapeando las dimensiones funcionales, emocionales y sociales de esas circunstancias, de esa función o ese job to be done, para que tengas realmente un mejor entendimiento de la oportunidad. Tienes que alinear tus capacidades con esa función que quieres resolver y entender muy bien esas capacidades para tener la habilidad de reconocer no solo lo que tienes, sino lo que te falta para poder seguir siendo relevante hacia adelante. Y bueno, pues al final, esto es como todos los emprendimientos, a diferencia de los negocios que ya tienen todos los criterios conocidos y parámetros de desempeño estimados, pues en esto es algo imperfecto, donde tienes que tener mucho más flexibilidad y tienes que tener más apertura al riesgo, la tolerancia al riesgo, la tolerancia a la experimentación,
a estar descubriendo y lo que se conoce en el mundo del emprendimiento como pivoteando para terminar de identificar cuál es aquel eh, fit entre un producto y un mercado que potencialmente podrías explotar. Les quiero platicar de por qué esta teoría es relevante. Ahorita pues sí vimos muchos nombres de muchas organizaciones que han sido muy famosas y tienen unos crecimientos impresionantes. Hay muchos de estos casos documentados, pero yo les quiero platicar de cómo nosotros lo hemos venido instrumentando en el campo. Por ejemplo, tenemos una empresa en nuestro portafolio que se llama Clip. Clip es una empresa que la lanza Adolfo Babatz hace algunos años y prácticamente la empresa pues tenía una idea, un concepto de decir, vamos a tratar de ofrecerle una solución de medios de pago con mucho menos fricción, porque hoy en los bancos son prácticamente imposible tener acceso a una terminal de pago. ¿Por qué? Porque tienes que tener un proceso muy complicado, tienes que firmar fianzas, comprometerte a volúmenes, terminan los negocios teniendo 5, 4 terminales y una es para pagos sin intereses y una es para American Express y otra es para Visa Mastercard y cada una de ellas tiene un costo y tienes que tener líneas de teléfono y bueno, pues un poco de todo, ¿verdad? Ha ido evolucionando eso y al final lo que ellos dicen, nosotros queremos ofrecer una solución a ese comerciante donde hoy, pues en un clic, en menos de 5 minutos, puedas ordenar y en menos de 24 horas puedas estar operando con una terminal de punto de venta, de pago. Y a ver, nosotros invertimos en esta empresa en su ronda semilla en 2013, lideramos en 2014 su ronda Serie A. Su evaluación de arranque fue de 4.5 millones de dólares, donde la ronda semilla fue de 1.5 millones de dólares. En ese momento, pues la empresa era un concepto, ¿verdad? Estábamos buscando probarla y la idea original era irnos por los segmentos de los clientes, o así la traía Adolfo, ir por los segmentos, decir, bueno, pues vamos a tratar de agarrar las cadenas que hoy ya tienen repartidores, porque esto te permitía tener movilidad, porque lo conectabas a un celular, cuando los celulares todavía tenían el jack de audio, el espacio para conectarse. Y era un producto muy sencillo, muy barato, donde prácticamente pues lo podías comprar en línea. Pero pues primero ni nos contrataban, ni la gente venía y lo contrataba en línea. Lo que terminamos haciendo fue generar una propuesta completamente de irnos por el New Market Disruption, irnos por el océano azul, donde no había consumo. Y en lugar de estarnos peleando por los clientes que ya tenían hoy, nos fuimos por esos clientes nuevos, donde dijimos, a ver, si hay cerca de 9 millones de unidades económicas en el país y hoy todo el sistema financiero eran 17, no, 23 años, tienen cerca de 700,000 negocios operando con tarjeta de crédito y débito, pues vamos a ver si de ese segmento adicional podemos capturar algún mercado. Y lo primero que resolvimos fue irnos al mercado con un producto muy simple y nuestro éxito ahí fue empezar a probarlo, a probar su distribución a través de los Oxxos y de Grupo Walmart. Y de ahí lo empezamos resolvimos el tema de distribución y con un modelo de negocio y una experiencia muy fácil, pues empezamos a tener tracción. Cuando arrancamos, pues teníamos 1,000 negocios operando, con un poquito de ingreso. Hoy tenemos un poco más de 450,000 negocios operando mensualmente y la empresa pues tiene alrededor de 60 millones de dólares de ingreso. Pero esto, visto en retrospectiva, pues se dice, no, pues estaba claro, ahí estaba el mercado. La realidad es que pues no estaba tan claro, porque pues no había definición de si había o no un mercado ahí afuera. En el 2018
nos convertimos sobrepasamos a los 4 principales bancos del país al tener el número de negocios operando. Y nada más para que se den una idea, ese año nosotros al mes subíamos a más negocios a transaccionar en nuestra plataforma que todo el sistema financiero junto. Y hoy, pues eso nos ha llevado a tener un crecimiento pues, mucho más acelerado, exponencial, donde incluso la semana pasada anunciamos que la empresa recibió una inversión de $150 millones a una evaluación de $2,000 millones. Este es un caso mexicano donde hace prácticamente 8 años no existía y hoy pues se considera como un caso exitoso en donde pues Clip se está preparando para final de este año o principios del año que entra hacer un IPO. O están trabajando en ello. Con esto los dejo para que pues, realmente se recuerden siempre que cuando entren o estén buscando, analizando un mercado, véanlo desde una perspectiva de disrupción, traten de enfocarse en cómo competir y ganar, sobre todo si quieren tener un negocio grande que escale, donde el mercado sea profundo, busquen mucho el New Market Disruption, o sea, donde no hay consumo. Por el otro lado, acuérdense de que deben de diseñar sus soluciones al entender muy bien cuáles son los mecanismos que causan esa adopción y la compra de su servicio. Y por último, definir muy claramente las capacidades entendidas por recursos, procesos y prioridades, porque si no las construyen adecuadamente, pues no van a poder lograr el objetivo y consumir esto. Con esto los dejo y creo que por ahí tenemos algunos minutos para tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Rogelio. Excelente tu presentación. Sí, tenemos unos minutos para tomar algunas preguntas. Chicos, estudiantes, si quieren poner sus preguntas en el chat o levantar su mano, creo que tenemos una audiencia que nos permite también tener participación así con el micrófono abierto. Una primera pregunta que nos hacen, Rogelio, de Javier Martínez, es la siguiente. ¿Representa una amenaza para Clip lo que Banxico está promoviendo como CODI con transferencias? ¿O hay alguna oportunidad para Clip en estos pagos por transferencia? De hecho, Clip hoy, aunque empezó como una tecnología que usaba el celular o una tablet como herramienta para medio de pago, Clip hoy es una solución muchísimo más robusta, que incluso acepta CODI. Entonces, y acepta Apple Pay, acepta muchos medios de pago. Clip hoy, véanlo más, para que lo entiendan, eh, 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 son pocos las instituciones financieras que tienen ese nivel, ese tamaño de clientes, ¿verdad? Creo que la más grande tiene 1 millón de clientes. Nosotros 1,100,000 clientes. Nosotros tenemos visibilidad clara de llegar a tener más de 1 millón de clientes a los cuales les podamos ofrecer productos digitales, desde seguros, créditos, conocemos sus patrones de ingresos, tenemos mucha información respecto a los ciclos, al perfil de riesgo que tiene y pues lo vemos como una plataforma a la que le podamos vender muchas otras cosas más. CODI de arranque creo que no está bien planteado y bien diseñado y los bancos no tienen el incentivo de empujarlo hacia el mercado. Entonces, pero bueno, pues así como Clip hoy está generando una disrupción a un mercado ya establecido, no dudo que después venga otra disrupción donde puede ser pagar por WhatsApp, donde ya todo el mundo tenemos WhatsApp, pero requerirá pues de crear otros hábitos y otros beneficios, ¿verdad? Para quienes han viajado a China, pues, o los países asiáticos, pues se podrán dar cuenta que pues, allá todos ya operan en el celular y en una sola aplicación tienen no nada más el método de pago, sino tienen su vida entera. Ahí les pagan, ahí les dan la nómina, ahí les dan sus seguros, ahí les dan la educación, ahí les dan financiamiento, ahí les dan todo.
en esas super apps. Yo creo que en nuestros mercados latinoamericanos es difícil lograr tener una super app hoy, en las circunstancias actuales, pero pues no imposible. Y por eso, pues Rappi está tratando de hacer lo mismo, tratando de adquirir usuarios y tener transacciones constantes, donde antes pues empezaron con entregas de supermercado, pero pues hoy puedes comprar de todo, ¿verdad? Todos los servicios. Quizá como comentas, Rogelio, también el proceso de disrupción o innovación tiene un tema de tiempo, ¿no? Porque al principio la innovación o la adopción de una innovación o de una disrupción puede ser lenta, pero una verdadera disrupción creo que precisamente es todo el proceso en el tiempo que va creciendo y más personas están dispuestas a utilizar un nuevo servicio, un nuevo producto y poco a poco va como tomando track, ¿no? En el caso de Clip de lo que mencionas, pues es un ejemplo, pero otras disrupciones que hemos visto creo que han funcionado también de esa manera. Es correcto. Pero Tenemos, al final sí, tienes perdón. que, perdón, al final tienes que, el consumidor es el que toma la decisión, ¿verdad? Y termina o aceptando o no aceptando la oferta que le pones enfrente. Claro. Sí, muy interesante el concepto. Tenemos otra pregunta de nuestra alumna Lorna Obando. Por favor, Lorna, si abres tu micrófono. Sí, buenos días, muchísimas gracias, doctor Rogelio, por esta conferencia, ha sido muy buena. Bueno, me surgen muchas, vamos a resumir. La primera es, ¿dónde es más complejo hacer el proceso de disrupción? ¿En empresas que son B2B o empresas que son B2C? La otra consulta que tengo es cómo han hecho ustedes con la competencia que se tiene con empresas que también ofrecen este tipo de soluciones tecnológicas integrales, o sea, que prácticamente, como bien comenta usted, no solamente se ofrece un QR, sino que se ofrece tecnologías ya avanzadas, pues, ¿verdad? Desde el P2P, APIs, etcétera. Y bueno, con esas dos, la tercera vez se la envío por correo. Gracias. La realidad es que respecto al B2B o B2C, son consideraciones completamente distintas y tiempos completamente diferentes. Nosotros, por experiencia, donde hemos tenido mayor éxito es en el B2C, en donde vemos que los procesos y la decisión del último consumidor es más rápida, es inmediata y con una oferta, con una experiencia atractiva, pues te puedes ganar la confianza de ese consumidor. Normalmente en los procesos de B2B, los procesos de compraventa o de compra de soluciones, pues son más largos, intervienen más personas, son más complejos de configurar y requieren una infraestructura muy distinta para llevarla al mercado. Ahora, en la segunda pregunta que tenías respecto al tema de los códigos QR y al final, eh, yo creo que, y esta siempre ha sido nuestra filosofía de inversión, podrán nacer más tecnologías y podrán nacer más caminos, así como hay Apple Pay, hay Samsung Pay y puede haber muchos otros Pays allá afuera y los modelos de códigos QR. Eh, lo que es difícil de cambiar es estar cerca del cliente, porque cuando el cliente se siente seguro con una plataforma y confía en ella para poder transaccionar, entonces, entre más cerca del cliente estés, pues las tecnologías pueden ir y venir, ¿sí? Pero el cliente normalmente, pues tú puedes embonar la tecnología que convenga para el momento adecuado en el que el mercado esté. Pero lo importante es que el cliente se sienta tranquilo de que tú le estás ofreciendo todas las posibilidades. Y tu tercera pregunta, pues me la mandas por chat. Aquí la veo. Gracias, Rogelio. Vamos a dar la oportunidad. Gracias, Lorna, por tus preguntas. Elizabeth, un comentario, una pregunta, por favor, para nuestro ponente. Sí, buenos días. Mi pregunta es, ¿qué nos falta como país o cuáles serían como los principales retos, obstáculos actualmente para transitar a un modelo a un verdadero ecosistema emprendedor?
Pues tu pregunta es muy amplia. Yo creo que no nos falta nada. Ya tenemos todo. Lo más importante es tener gente con el mindset correcto, eh, eh, en donde pues nos pongamos a competir con el mundo. Lo peor que podemos hacer es pensar que nuestros emprendimientos y nuestras soluciones son aquí para resolver problemas locales. Los tenemos que diseñar otra vez. Es un poquito el tema de restricciones. Si lo diseñamos para algo que vemos aquí local y no entendemos el contexto de lo que está pasando a nivel mundial o la tendencia hacia dónde va todo, pues estamos limitando nuestras posibilidades, ¿no? Deberíamos de aprender más de países como Singapur o como Israel, en donde todo lo que hacen lo hacen para competir allá afuera. Y, y eso hace que tus expectativas y niveles de exigencia como emprendedor o como tecnólogo, como innovador o como inversionista, pues se eleven. Y al entender cuál es el estado de arte de las cosas y la velocidad con la que están cambiando las cosas, pues puedes llegar a visualizar y a tratar de intersectar esa evolución natural para que pues tú tengas con una filosofía como esta de inversión, pues tengas, o como una filosofía de desarrollo de tu organización, de tu startup, pues tengas mayor probabilidad de tener éxito, ¿no? Yo creo que lo que sucedió en la década pasada con el Instituto Nacional del Emprendedor, la creación de muchos fondos de capital semilla, el haber sentado las bases de un ecosistema de emprendimiento, de innovación y de inversión en México, fue idóneo para esa etapa. Y ahorita, pues sí, a lo mejor podríamos estar haciendo muchas otras cosas más porque las ciudades y los países no se detienen, la innovación no se detiene. Pero creo que esto, soy de la filosofía de que no hay mal que por bien no venga, porque esto nos está forzando a salir a buscar el mercado. Y antes yo veía mucha distracción en la gente en ir a buscar apoyos, ir a buscar los recursos gubernamentales, que esos pues te pueden ayudar en un momento, pero no te resuelven de fondo y no te enfocan en a quién resolverle los problemas y cómo volverlas sustentable tu oferta, ¿verdad? Muchas gracias, Rogelio. Tenemos tiempo para una pregunta más. Pedro Carrión, nuestro director del MBA en Guadalajara, ¿tiene algún comentario, una pregunta para ti, Rogelio? Muchas gracias. Gracias, Eric. Rogelio, muchísimas gracias por tu charla. Coincido muchísimo en eso que mencionas de que todo está en el mindset, todo por ahí empieza y todo lo demás se va acomodando según el proyecto emprendedor. Una pregunta que surge mucho en las clases de emprendimiento que damos en EGADE, Rogelio, es, por ejemplo, como que hay esa percepción de que yo pongo un negocio para quedarme con él toda la vida. Sin embargo, pues sabemos que hay ya un mercado de startups en donde también los emprendedores crean empresas para vender y se vuelven emprendedores en serie. En tu caso, si pudieras comentar alguna experiencia en ese sentido, si la hay, de alguna venta, o si Clip el día de mañana podría ser sujeto de alguna compraventa, y las razones de por qué sí o por qué no hacerlo, Rogelio. Todas nuestras empresas siempre están en proceso de venta o para recibir capital o para venderse, pero el tema es crecer y crecer de una manera acelerada y de una manera eficiente y sostenible. En el caso mío particular, antes de dedicarme a invertir, pues yo tuve 7 empresas. De ellas tuve 3 ventas, 3 transacciones. La última fue una cadena de cines que hice de cero. Y desde que la diseñé, déjenme darles un poquito hacia el contexto. En Estados Unidos, las cadenas de cines estaban entrando en crisis. Estoy hablando en el año 2002. Las grandes cadenas estaban cayendo en bancarrota, en Chapter 11. Y veía que las cadenas regionales, las que estaban en ciudades más pequeñas, estaban muy rentables y que de alguna forma, pues, esas cadenas, pues tarde o temprano iban a ser sujetas de una adquisición por parte de los grandes consorcios. Lo que estaba pasando es que estos grandes grupos
encarecieron mucho y competían por el mismo consumidor con la misma, prácticamente la misma oferta, muy buena en calidad, en las ciudades grandes, y pues empezaron a canibalizar unos a otros. Entonces, yo recuerdo que por ahí vi que había algunas de estas cadenas construían edificios prácticamente donde tenían 60 salas de cine. Era un mall en sí mismo, ¿no? Y volteé a ver a México y veía que, por ejemplo, estaban en aquel entonces, existían Cinépolis, Cinemex, Cinemark y Cinemas. Y esas 4 cadenas se estaban tratando de comer el mercado de las ciudades grandes. Entonces, un poco con esa filosofía dije, bueno, pues vámonos a los mercados medios, a las ciudades de 500,000 habitantes o menos, donde no haya infraestructura de calidad y donde podamos ir y establecer un cine de buena calidad, que a lo mejor va a ser más pequeño, en lugar de ser de 12 salas o de 18 o de 10, pues empezamos en 6 y dejamos espacio para crecer a 8, o los ponemos de 10 y los crecemos a 12. Y el primero que abrimos fue en Tuxtla Gutiérrez. Se convirtió en el 10º cine en ingresos por sala a nivel nacional. ¿Por qué? Pues porque era una ciudad donde con 500,000 habitantes, el primer año vendimos como 1,400,000 boletos. Estaba tan latente la necesidad y por muchos otros factores que inmediatamente me abrieron un Cinemark y luego me abrieron un Cinépolis, porque ahí pues compartes los números de los ingresos al día siguiente de cuando vendes, de cuando estás vendiendo el boleto, ¿no? Entonces dije, no, me tengo que ir a un segmento más abajo. Me empecé a ir a la ciudad de 250,000 habitantes y ahí empecé a crecer y encontré financiamiento extranjero para poder hacer ello, hacer la expansión. Pues no tardaron mucho en que de los grandes me empezaron a buscar y dijeron, oye, queremos consolidar nuestra posición, vemos que tú tienes en varias plazas, apenas tenía 89 cines, y mi idea era, desde que la diseñé, era crecerla a un tamaño donde la pudiera vender. Y me agarraron un poquito más temprano de lo que yo quisiera, yo quería tener más o menos 200 cines. Pero ante la circunstancia donde se sienta un gorila de 800 kilos al lado tuyo, que vende 100 veces más de lo que yo vendía, y te dicen, te quiero comprar, y me decían, te quiero comprar lo que estás operando, lo que estás construyendo, lo que estás diseñando, los lugares que estás viendo, tu marca, tu sistema de operaciones, te quiero fuera del negocio por 10 años. Cuando te lo dice alguien así de grande, digo, pues a ver, encantado. Yo la diseñé la empresa para crecerla y muy inspirado en lo que ustedes venían haciendo en grandes ciudades, pero pues siempre y cuando paguen bien, ¿verdad? Y total, terminé vendiendo, hice la transacción. Yo creo que sí es un elemento importante donde nos vemos como al emprender como que es un lifestyle business, o sea, donde, bueno, pues de aquí este es mi negocio, representa mi marca, mi imagen, y ahí me voy despacito. Esos negocios son buenos, pero esos negocios va a ser muy difícil que atraigan capital. ¿Por qué? Pues porque el capital tiene que tener tasas de descuento mucho más altas y para lograrlos pues tienes que tener múltiplos de evaluación muy altos y tasas de crecimiento por ende altas también. Entonces, de origen, tienen que pensar qué es lo que quieren. Sí, yo tengo inversionistas que me dicen, no hombre, yo para que venda un negocio mío, haz de cuenta que me estoy deshaciendo de un hijo. Le digo, no, aquí yo a todos los estoy criando, pero a todos los voy a dejar. Y lo que sí nos tratamos de enfocar es de criar un hijo que pues siga siendo relevante en 10, 20 años más. Y que no sea nada más alguien que lo quiere comprar y luego lo apague, ¿verdad? O lo desaparezca. Porque al final, pues, y de ahí viene nuestro nombre Dalus. Dalus viene de Dédalus, de la mitología griega. Lean un poquito de ello, pero hay un tema de las the unintended consequences of innovation, para que lo dimensionen. Y bueno, pues eso sí es clave, ¿verdad? Yo creo que aquí tenemos que ser un poquito más en ese mindset, más ambiciosos y sofisticarnos más como emprendedores, porque hoy les digo una cosa, un número importante de nuestras empresas, aún en las que están en México, están dirigidas por foráneos.
por gente que emigró a México y vienen porque saben que están las oportunidades y las quieren conquistar. Así es que si se quedan con una idea de todo lo que he platicado el día de hoy es pónganse una mentalidad de inmigrante y operen como tal, aunque estén en su propia ciudad. Muchísimas gracias, Rogelio. No, excelente tu participación y la experiencia que has compartido con nuestros estudiantes. Seguramente será de mucho valor, Rogelio. Entonces, muy agradecidos por tenerte aquí, Rogelio. Esperemos que la comunicación y la colaboración contigo siga adelante. Muy interesante tu conversación. Chicos, espero que haya sido muy interesante la plática de Rogelio. También la tendremos disponible, como ya comentaba al principio, en una grabación, como todas las otras conferencias que hemos tenido a lo largo del evento. No quiero despedirme de ustedes sin hacerles una cordial invitación, enfática invitación, a que se conecten en los tracks que vamos a tener mañana y el jueves. Mañana vamos a tener uno muy interesante en temas de planeación de nuestro propio futuro, el Future You Workshop. Y el jueves un workshop sobre moonshots, que es también un tema muy relevante sobre aspectos de emprendimiento y de innovación. Y el Social Mixer que vamos a tener el viernes para que puedan fortalecer también sus lazos en EGADE Business School con sus otros compañeros. Entonces nos despedimos ahora. Hoy en la tarde tenemos otra conferencia también sobre este mismo tracking de Financing the Future, que esperemos también pueda ser muy interesante para ustedes en punto de las 5 de la tarde. Muchas gracias, Rogelio, y seguimos en comunicación. Thank you, Tamara, for being also here with us. Hopefully you could catch up to some Spanish. Thank you, Tamara, and see you in the next conferences. Thank you very much. Gracias, Eric. Hasta luego. A ti, Rogelio. Un amable. Gracias. Hasta luego.